Buenas tardes, esta es nuestra segunda sesión. Buenas tardes. Y recordamos que en la primera sesión hablamos sobre su infancia, dónde nació, sobre sus padres y un poco sobre cómo convivió con su esposo, ¿no? En esta sesión vamos a hablar sobre las relaciones afectivas con sus hijos y eso. Queríamos hacerle una pregunta sobre cómo se fue sintiendo frente al nacimiento. Más fuertecito, por favor. ¿Cómo se fue sintiendo al momento de que sus hijos nacieron? En el nacimiento de sus hijos. Nos dijo que tenía 6 hijos, ¿verdad? Repítemela. ¿Cómo? Que cómo se fue sintiendo frente al nacimiento de sus hijos. ¿Cómo me he sentido frente a él? Feliz y contenta porque siempre los he esperado con mucho cariño y preparándome para... Claro. Como les conté la vez pasada, el segundo lo esperaba como si iba a ser mujer. Ay, sí. Y fue varón. Sí. Y así ya después me fui haciendo la idea que todos iban a ser varones. Sí. Pero siempre los hemos esperado con mucho cariño. ¿Y usted cómo se sentía? ¿Tranquila? En esa etapa, ¿cómo se sentía usted? ¿Tranquila? ¿Cómo? En esa etapa, ¿cómo se sentía usted? Bien, ¿Bien? Feliz, contenta. Siempre con el apoyo y la comprensión de mi esposo y de los demás familiares. Sí. ¿Y usted se fue sintiendo más identificado con alguno de sus hijos? Si usted se fue sintiendo más identificado con alguno de sus hijos. Si soy más identificada con mis hijos. Con Sí. alguno que resalte. Sí. Pero ¿cuál? En primer lugar con el hijo que vivo, porque él está a mi lado. Claro. A él sus hermanos lo admiran, todos lo admiran. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? De repente ya mi hijo tiene 55 años, entonces de repente no se ha casado y todo por estar a mi lado, porque puede ser, hay casos así, ¿no? Sin que les exija, sino que es una cosa natural, algo que ellos quieren. Sí. Claro. Y con los demás también, sí, ya. Todo, siento el cariño de ellos, la comprensión, la preocupación por mí, por mi salud, por todo. Claro. Sí. Bastantes cosas en común con Sí. sus hijos. Y desde que nacieron sus hijos, ¿cómo fue cambiando la relación con su esposo? O sea, antes de que nacieran sus hijos y después. Ya. Muy buena, porque como, por ejemplo, cuando nació el primero de mis hijos, yo trabajaba todo el día. Y, viví en Breña y trabajaba por las delicias de Villa, que queda más allá de Chorrillos, como le conté la vez. Sí. Trabajaba todo el día, o sea que yo salía de mi casa a las 6 de la mañana, 6:15, y regresaba en la noche. Tal es así que mis hijos se pegaban más a su papá, porque él es el que con la empleada, por supuesto, ¿no? Él llegaba a mediodía a almorzar, los veía, jugaba con ellos, les estelaba su biberón, etcétera. Hubo más acercamiento. Qué lindo. Y cuando a ellos le preguntaban, ¿a quién quieres más? A mi papá. Sí. Delante mío. Sí, a su papá. Se Y llevaban era bien. lógico porque vivían más con él que conmigo. Claro. Yo me iba y los dejaba dormiditos. Regresaba y muchas veces también ya estaban dormidos, ya ni me veían. Claro, Sí. ya era tarde. ¿Y su esposo fue cercano a alguno de sus hijos? ¿Cómo? ¿Su esposo fue cercano a alguno de sus hijos? O sea, Él, nosotros siempre hemos hecho vida común con mis hijos, con todo. Él sí, cercano, porque era un amigo para sus hijos. Claro. Conversaban, ya cuando llegaron a la adolescencia más, hacían como conferencias así entre ellos para preguntarle algo, ¿no? Yo me apartaba porque veía que era reunión de varones, ya Claro. lo dejaba y sí. Claro. Entre ellos se Han entendían. crecido como amigos de su papá. Bonito. Qué lindo. ¿Y tiene alguna anécdota que se le haya quedado de la crianza de sus hijos cuando ellos eran pequeños? Anécdota con alguno de mis hijos. Sí, cualquiera. ¿Qué les puedo decir? Ya, justo el quinto de mis hijos sufrió de una infección estomacal, pero
yo no me daba cuenta, como les digo, yo trabajaba, y más me dedicaba al trabajo. Entonces, en el mes de diciembre, mucho me acuerdo, que estábamos en los afanes de la escuela, de hacer las actas, de los exámenes, de todo, casi no me preocupaba mucho, digamos, de ellos, ¿no? Pero tenía una buena persona que los cuidaba. Y cierto día me dice la chica que el bebé ha estado mal, me dice, señora, ¿quién el bebé? Le digo, pues me dijo, ¿no? Por Beto. ¿Qué ha tenido? Que ya estaba mal de su estómago. ¿Y por qué no me has avisado? Porque pensábamos que le iba a pasar. Pero le había dicho a mi esposo, y mi esposo también había ido a la farmacia para que le compre algo y le den la receta, pero eso no era. Así que me acuerdo ya cuando íbamos a salir de vacaciones, una víspera de Navidad, ya me levanto, pues lo veo a mi hijito que ya estaba, que cerraba sus ojitos y todo decaído. Sí, como teníamos un amigo doctor, yo inmediatamente fui, porque antes no había ni teléfono ni nada, y si había teléfono fijo, ¿no? No había medio de comunicación. Sí, yo sabía dónde trabajaba, y le digo a mi esposo, le digo, no, lo voy a llevar para que lo vea el médico. Así es que lo llevé, estaba completamente deshidratado, les daba fiebre, y el doctor me dijo, con las justas lo ha traído, señora Mesa, porque ya horas más tarde ya no contaba con su hijito, o sea que ya estaba casi para morir, ¿no? Inclusive ya me dio la receta, todo, y me hizo una advertencia. Dice, ya señora, mañana es 24, víspera de Navidad, pero si él se pone mal, si usted lo ve que uno se da cuenta que está malito, inmediatamente me lo lleva a mi casa, y me dio la dirección de su casa. Ay, qué lindo. Me lo lleva a mi casa porque está bajo de defensas y todo. Así que ya, pero no hubo necesidad. Me dice, ya, y si no pasa eso, el 26 me lo trae para... Ya después lo llevé, ya mi hijito fue mejorando, Se puso bien. Sí. Ese es después también, otra anécdota puedo contar. Uno de mis hijos, ahora que en paz descanse, hace como, ¿cuánto? 15 años. Comenzó con dolores de cabeza. Ya él era casado, tenía sus hijos, vivía aparte. Ya dolores de cabeza. Entonces un día me llama mi nuera y me comenta, ¿no? Me dice, mamita, porque así me tratan. Mamita, me dice, José está mal. ¿Qué tiene? Me dice, hace 2, 3 días que está con fuerte dolor de cabeza. Y así donde el médico, ay, no quiere ir. ¿Pero por qué? Le digo, no quiere. Así es que justamente en la noche que ella me cuenta, mi hijo convulsionó. Wow. Convulsionó. Entonces llamaron a los bomberos para que lo lleven al seguro. De que ahí lo internaron en el seguro. ¿Qué había tenido mi hijo? Había tenido en la cabeza un Tumor. como un tumor, pero ese era el doctor nos explicó que era como una madeja de lana que las venitas, las más chiquitas, se habían hecho se habían envuelto y se habían... Como una aneurisma. Entonces dice que el doctor dijo que la reacción que él ha tenido, eso les pasa cuando están en la adolescencia, pero a él le ha dado de adulto. Entonces era más peligroso que el adulto, porque en la adolescencia hubiera sido normal. Dice que él había nacido con eso, pero nunca se había manifestado, o sea, como que le salió todo. Entonces lo tuvieron que operar, estuvo en el seguro, internado, como desde julio hasta septiembre. Sí, desde que lo operaron, le abrieron acá esta parte y le sacaron, así era como un ovillo de lana que tenía pegado de la venita. Y se veía. Lo trajeron y mira,
lo bueno, como se dice, ¿no? Como dice Dios es tan grande y misericordioso, que mi hijo, después que le hicieron esa operación, se recuperó y lo primero que le dijo al médico si él podía estudiar, porque él no, cuando terminó, estudió una carrera práctica, electricidad, electrónica, ya. Entonces, pero él quería ser abogado y comenzó a estudiar. ¿Sí? Y les cuento que mi hijo llegó a ser profesional. Ay, Sí, después de operado. Ay, qué porque lindo. yo le decía, hijito, pero si estás operado, mejor ya no estudie. Pero no, mamá, el doctor me ha dicho que ya periódicamente iba a sus controles y él iba siguiendo. Estudió a larga distancia, como lo veía con sus hijos, todo. Pero así. Y ya acabaron los dolores de cabeza. Sí, Ah, acabó todo. qué bueno. Sí. Y en general, ¿qué normas había en su hogar? ¿Qué normas habían? Bueno, en primer lugar, como les digo que ahora ya ni hay, respeto al hogar. Su papá le ponía una hora y a una hora tenían que estar. Y cuando no llegaban a esa hora, él salía a buscarlos. Porque cuando mis hijos iban a la fiesta, le decía, papá, tengo una fiesta. No le negaba. Ya, ¿a dónde va a ser? Ellos tenían que dejar la dirección a dónde iban. Ya, ¿para qué tenían la dirección? Porque él decía, si vienen a las 11, papá, pues 11:30, creo, ya. No vienen a esa hora, yo voy a buscarlos. Ay. Pero no hubo necesidad porque sabían que su papá era bien recto, entonces obedecía todo. A mí también nos ayudaban en los quehaceres de la casa, como les conté la vez pasada, desde chiquitos, todo hacían. ¿Y Entonces- usted estaba de acuerdo con esas normas? ¿Cómo? ¿Y usted estaba de acuerdo con esas Sí, normas? claro, yo sí estaba de acuerdo. Siempre hemos estado de acuerdo con mi esposo. Claro. Sí, como le digo, él lo castigaba, lo reprendía, le decía yo, calladita. Yo también agarraba, le decía, o cuando los castigaba, porque antes teníamos la facilidad de darles un palmazo, de jalarlos de acá y levantarlos, en fin, ¿no? Entonces, yo después le contaba a mi esposo el porqué y todo. Ah, muy bien, muy bien. Y ellos se acostumbraban a ese modo de vida. Había un rebelde entre mis hijos, me hacía renegar. Cuando lo iba a castigar, ¿qué hacía? ¡Ay, Dios mío! Se comenzaba a corretear todo el contorno de la mesa, que era grande, se corría y a la final se iba a la calle. Y cuando regresaba, cuando ya a mí me había pasado la cólera, cuando yo estaba preocupada, ¿dónde se habrá ido? ¿Dónde estará mi hijito? A veces salía yo a verlo y estaba en la esquina del parque sentadito y agachadito que me miraba. Yo le decía a la que no lo veía, ya después regresaba a la casa, ya me había pasado la cólera y todo. Pero yo después le decía, ¿por qué en vez de renegar? Bueno, no, mamá, es que usted después me va a pegar. Yo no te iba a pegar, como ya me conocía, sabía que era, se libraban de la... Claro, Sí. ya la conocía. Y más o menos, ¿qué castigos le ponían a sus hijos? ¡Qué castigo! Como le digo, sí, su jaloncito de orejas. Ya, cuando estaban más chiquitos, los metía a la ducha. Ese era. Ducha helada. Cuando se portaba mal, la bajaba el agua helada, les abría la ducha agua fría, temblaba. Y después yo mismo los secaba y los abrigaba. Cuando se le pasaba. Pero su papá también, nunca le dio latigazos, ni cachetada, ni nada. Siempre límites. Sí, así. Y cuando sus hijos fueron creciendo y se hicieron más independientes entre adolescentes y jóvenes, ¿cómo se fue sintiendo usted y su esposo? Había bastante comprensión, ¿sí? Entonces yo conversaba, bueno, yo me daba cuenta que ya estaban enamorados, todos. Nunca me interpuse en sus relaciones amorosas de ellos, ni mi esposo tampoco. Mejor. Sí,
como les digo, ya decían, pues ellos buscan su destino ya. Me acuerdo que en una oportunidad una de mis nueras me vino a dar quejas de mi hijo, ya casados, ¿sabes? Yo le dije, mira hija, en primer lugar, yo no me enteré que ustedes estaban enamorados. Porque si tú me hubieras dicho que estabas enamorada de mi hijo, yo te hubiera dicho, no te cases, lo que mi hijo es así, así. Pero nunca supe nada y ahora menos. Así que le digo, a mí no me vengas a dar problemas. Es tu problema y el de él, santo remedio, nunca más se quejó de mi hijo. Y cuando sus hijos se fueron a su hogar ya con sus esposas, ¿cómo se sintieron ustedes? No me he sentido mal ni los extrañaba porque había ellos me visitaban o yo los visitaba, había esa comunicación con ellos, sí. Claro. Gracias. ¿Cómo fue en adelante la relación con su esposo cuando quedaron ustedes solos? Porque sus hijos ya se fueron a vivir en sus casas. Como eran tantos, casi no nos quedamos solos, pues, pero eran tantos hijos, claro, iban saliendo por etapas. Entonces, cuando falleció, inclusive, cuando falleció mi esposo, yo me quedé en la casa con dos hijos, claro, que era Beto y mi hijo menor. Ya los otros eran casados y otros dos, y uno ya estaba en el extranjero, ya estaba en Italia. Así es que ya hacíamos la vida llevadera. Como les digo, no he sido de esas mamás que tú no te vayas, menos de obligarles. No, tampoco hasta ahora, nunca les he pedido nada. Porque como les digo, por eso les recomiendo, estudien, sean profesionales, para que ganen su plata y hagan con su plata lo que quieran. Sí, no tengan que tirar la mano, dame, que esto, no. Ustedes mismas son. Sí. Sí, entonces como les digo, no. Y ustedes cuando sus hijos se fueron, empezaron a salir más con sus amigos, así, retomaron su vida social, usted y su esposo. Eso sí. Por ejemplo, yo era de las personas que habían compromisos en la escuela y no iba. Yo no iba porque decía, lo que me voy a gastar en un almuerzo, en un lonche, me hace falta para mis hijos. Claro. Entonces me privaba. Ya cuando yo he venido a gozar de la vida, como se dice así, con mis amigas, todo, cuando ya ellos han sido adultos, no han estado en casa, todo. Claro, sí. Claro. Pero en familia sí siempre salíamos. Sí, igual se mantenía el vínculo. Sí. Qué lindo. Y con su cuerpo, ¿cómo se sintió cuando desapareció la menstruación? ¿Cómo? Con su cuerpo, ¿cómo se sintió usted cuando desapareció la menstruación? Yo no he sentido mucho la menopausia, gracias a Dios, porque a mí nunca me dio un dolor de cabeza, porque los síntomas son dolor de cabeza, depresión, no, más bien, disculpando la palabra, hemorragia me daba. Mensualmente me daba una hemorragia, pero terrible, de 2 o 3 días, ya después me pasaba, y poco a poco se me fue retirando, pero siempre yo iba al seguro para que los médicos me vean. Inclusive un día le digo a un doctor, por favor, ¿me puede recetar pastillas? ¿Para qué, señora? Le digo, porque mi amiga toma pastillas para la menopausia, para que no, señora, usted no necesita nada, no, porque eso a veces depende de cada persona, para cada persona es diferente. Sí. Claro. ¿Y usted cómo sintió su despedida de la maternidad? O sea, cuando sus hijos ya eran más independientes y no tenía que ser tan maternal, ¿cómo sintió usted esta despedida como de la maternidad? Ya, como les digo, no he sido de las mamás que me he tirado al suelo, como se dice, por extrañar a los hijos. Claro. No, porque continúo la relación entre ellos, con sus esposas, con mis nietos, con todo. Claro. ¿Y cómo sintió los cambios de su cuerpo que ha experimentado?
como le digo, ese cambio que tuve, después ella no, tranquila, sí. Gracias a Dios que soy una persona sana, hasta ahorita no he tenido ninguna operación, nada, porque mis hijos han nacido parto normal. ¿Todos? ¿Todos? Sí. ¿Todos? Ah, ya. Todo parto normal. ¿Y en alguna etapa de su vida usted tuvo que cuidar a sus padres? ¿Cómo? ¿Usted tuvo que cuidar a sus padres en alguna etapa de su vida? Cuando, como le conté la vez pasada, cuando viví con ellos, cuando me aparté de ellos, los ayudaba, les daba su propina, a mi mamacita le compraba lo que ella me pedía. A veces toda avergonzadita, decía, hijita, mamá, pero ¿por qué me dice así? Usted pídame porque yo soy su hija y tengo la obligación de darle, madrecita. A mis otros hermanos no les pedía porque ellos no trabajaban, no tenían, pues mis hermanas no tenían, vivían a expensas del esposo, entonces para poderles dar tenían que pedirle a ellos, ¿no? Sí. Y yo también iba viendo lo que le faltaba y todo, siempre. ¿Y le daba tiempo cuidar a la vez a sus hijos y a sus papás? ¿Cómo se organizaba usted para hacer ambas? Sí, porque siempre he tratado de vivir cerca de ellos. Ah, Sí, mi mamita también me apoyó mucho con mis hijos. Como yo trabajaba, ella iba a la casa, los veía, teniendo empleada, pero ella siempre le daba un... claro. Sí, siempre tenía el apoyo de ellos. ¿Y qué evento siente usted que marcó su entrada a la adultez de adulto mayor? ¿Qué sucedió para marcar su etapa entre adulto y adulto mayor? No lo he sentido. Ningún cambio de giro. ¿Cómo ha cambiado su personalidad en esta etapa de su vida? Ha cambiado en el sentido de que me preocupo mucho de mi persona. No me he dejado nunca, siempre he estado así como me ven, pintadita con mis aretitos, con mis cositas. No me he abandonado nunca. Sí. Menos cuando era casada tampoco, porque como trabajaba pues tenía que ir en sí. ¿Y su estado de ánimo también, cómo se siente? Actualmente su estado de ánimo, ¿cómo es? Vivo bien, tranquila, feliz, gracias a Dios, sí. Y hay cosas que la ponen triste. Tengo el apoyo de mi hijo que vive conmigo, mis nietos que ahora tienen carro, me llaman, me sacan. Sí, una nieta me llama, mamá, ¿qué estás haciendo? Le digo, nada, ¿qué programa tienes? Nada, de estar acá viendo la televisión o leyendo mi periódico. Ya, mamá, alístate, abrígate que vamos a salir. Pero previo lo llaman a Beto. Entonces, él me ha dicho, mamá, cuando ellos te digan, te llamen, que te van a sacar, tú no digas, voy a decirle a Beto qué dirá, no, mamá. Tú me avisas, Beto, voy a salir con Lupita, con Panchito, nada más. Claro. Sí. Perdón, no es nada que me diga, pero antes de irte me dejas mi comida, me dejas esto, no. Tampoco. Claro. No me exige nada. Qué bueno. Para que le avise y ya. Así es. ¿Y actualmente qué es lo que más disfruta hacer? ¿Alguna actividad, lo que más le gusta hacer? Antes de la pandemia, yo era de las personas de que mi hijo salía a trabajar y yo, con consentimiento de me iba a ¿cómo se llama esto? A una institución del seguro. Ahí hacía ejercicios, hacía tai chi, teníamos paseos y todo. Feliz de la vida. 3 veces a la semana me iba allá. Después me iba a dos lugares a hacer talleres, a tejer, a todo. Pero vino la pandemia, todos nos sentamos. Ya no puedo. Y hasta ahora no... Hay lugares donde ir, pero ya me siento cansada. Es muy lejos. Y también para ir o que vete mamá, pero anda, no hijito, porque
me pasan la voz las amigas, mis contemporáneas. Por ejemplo, hay una casa del adulto mayor por la avenida España, por la avenida Bolívar, creo, pero Bolivia. Pero para ir allá yo tengo que irme en taxi, regresar en taxi, porque caminar ya está. Mi amiga me dice, pero puedes caminar porque son 8 cuadras, 10 cuadras, y le digo, no la justa camino una. Sí, pero en la casa así me distraigo, haciendo mis ejercicios. Claro. ¿Y qué es lo que menos disfruta de su actual edad? ¿Qué es lo que menos? Lo que menos disfruto y lo que extraño es salir. Porque poco salgo. Por ejemplo, hoy había un almuerzo con las amigas con las que he trabajado. Ya, pero yo les dije que no porque era muy lejos. Porque yo vivo acá en Breña y como el almuerzo era por allá, por el Jockey Plaza, lejísimo para mí. Sí. Un taxi me cobra 25 o 30 soles de ida, igual de regreso. Yo no. Hay que también pensar en lo económico. Más de 100 soles me toca. A veces voy, pero es por acá 2 meses, 3 meses salgo con ella. Sí. Y entonces esas son las dificultades que tiene que enfrentar ahora, o tiene alguna dificultad ahora. ¿Cómo? ¿Tiene alguna dificultad ahora que tenga que enfrentar o solo es la falta? No, lo único que no lo escucho bien, pero después todo bien, no, salgo, camino despacio, aunque ninguno de mis hijos quiere que salga sola, pero a veces también me quedo sola y ¿qué hago? Me voy siquiera acá a una cuadra y media, tenemos un mercadito, ahí me voy. A pasear. Sí, ya, otra vez me doy una vuelta a la manzana. Pero mis hijos ni a la manzana quieren que dé la vuelta. Es mamá, peligroso. No salga, mamá, esto. Sí. Así. Actualmente, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre? Como Beto me dice, cocinar. Y mi hijo me dice, mamá, pero a ti te gusta cocinar, ¿no? Hijito, ¿y qué hago? Le digo, mira, si no cocino, viendo la televisión, leyendo mi periódico. Tengo frío, me voy a la cama y me duermo. No, hijito, yo todavía puedo, todavía veo bien. Gracias a Dios le digo mi manito que puedo preparar. Ya se queda tranquilo. Le cuenta a sus hermanos. Y una de mis nietas, pero tío Beto, si la mamita quiere hacer, que haga. Eso los médicos también recomiendan. Déjenla que ella haga hasta que pueda. Yo le digo a Beto, y cuando ya no puede, mamá, prepárame esto, no, hijito, ya no puedo, ya no veo, ya no tengo sabor, porque el tiempo va pasando y todo va disminuyendo en las personas de la tercera edad. Y si usted tuviera una oportunidad de cambiar algo en su vida, ¿qué cambiaría? No. Nada. No, porque vivo, como le repito, vivo, gracias a Dios, vivo feliz, vivo tranquila. Qué lindo. ¿Y cómo se siente usted, cómo se proyecta usted de aquí en adelante? Proyectos, a seguir la vida hasta que Dios quiera, rezando, pidiendo al Señor que me dé todavía muchos años más de vida, sí, para seguir viviendo. Sí. Sí. ¿Y qué es lo que más le da miedo en estos tiempos? ¿Miedo? ¿Algún temor? Morir. Sí. Creo que a todos. No miedo, pero de todas maneras. Sí. Intrigante lo que vaya a pasar, intrigante lo que puede pasar sí, al morir. Claro. Sí, ¿no? Sí. Pero cuando nos llega, pues. Claro. Sí. Entonces nos dijo que no tiene ninguna enfermedad, ¿verdad? Sí, gracias a Dios gracias que no, a Dios. No. Ya, entonces eso sería todo por hoy, señora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Yo le conté el otro día a una de mis nietas,
Ay, me dice, mamá, qué bien, qué interesante. Hijo, a mí no me has contado todo lo que me estás diciendo. Porque nunca me has preguntado. A veces se nos olvida preguntar esas cosas. Sí. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No tienen nada que agradecer. Cuando ya no hay otra, no va a haber Sí, otra. hay otra. La última. ¿Usted cuándo puede? La próxima, en 2 semanas, porque he dicho que esperemos para hacer la próxima entrevista. Pero vamos avanzando. Si no vamos con no, es que tenemos el parcial. Por eso dijeron que podíamos esperar más Pero semanas. vamos coordinando. Vamos coordinando qué día. Pero díganme con tiempo. Claro, Sí, una sí, semana de anticipación sí. le avisamos. Sí, porque a veces preguntamos. salgo, a veces viajo, también me voy a Ica con mi hijo, fines de semana. Sí, qué todo eso me mantiene. Sí, claro. Cuando voy a Ica, mire, y no voy a una casa así como esta, no. Vamos a una casa de campo, Ay, qué lindo. ¿En donde Ica? estamos ahí confundida con los animalitos, con las gallinas, con lo que cría cada una de la familia. Después del terremoto que hubo en el 2015, creo, ya también todo cambió para allá. Ya las casas están medias movidas, pero Están hasta con vamos grietas. ahí. Estamos contentos, felices, pasamos con la familia, ya después regresamos relajados. Claro. Sí.